Hola, ¿cómo están? Edmundo Casas de nuevo por acá. Hoy día les voy a hablar acerca de los famosos gemelos digitales. Este es un gemelo digital que está conectado en este caso a una central de generación eléctrica y permite visualizar todas las variables del sistema y por otro lado ciertos atributos de distintos componentes, por ejemplo fechas de mantenimiento, datasheet relacionados con ella para presentar información, entre otros. Si ustedes se fijan, esta planta está completamente construida en tres dimensiones, ¿ya? En este caso, básicamente se puede establecer un control completo de la planta en tres dimensiones, donde la puedo rotar, puedo presentarla de distintas formas. Y aquí también puedo establecer una búsqueda. Por ejemplo, necesito buscar una motobomba, coloco clic, y me aparece todo el listado de motobombas, por ejemplo, en este caso de la planta, hago clic en esta y me muestra dónde está, voy a la motobomba, sé perfectamente dónde está y esta es una motobomba que me entrega información. Si yo hago doble clic en ella, me aparece efectivamente la información relacionada con este elemento y las variables en línea y cierta documentación. Aquí el sistema básicamente, hoy día no muestra información porque estoy desconectado, estoy fuera de la planta, además tengo que hacer este video para ustedes, por eso no aparece información, pero básicamente esta planta, esta motobomba, cuando yo hago clic con cualquier otro de los elementos al hacer clic, me despliega la información, en este caso asociada. Básicamente con ello puedo acceder a todo tipo de información de la planta, puedo buscar absolutamente todos los elementos y visualizar las variables. Esto yo lo puedo presentar en un watch, en un reloj que Cowell desarrolló para poder andar con la planta en mi reloj y estarlo presentando en una tablet, en un smartphone. Por lo tanto, la gracia que tiene este sistema es que yo puedo tener efectivamente todas las variables de la planta y sus componentes, además de otros atributos, como hemos visto en algunos videos anteriores, como por ejemplo teníamos todo el mapa de sistemas asociados a prevención de riesgo, temas relacionados a red húmeda, entre otros elementos de una planta, y eso yo lo puedo tener básicamente en cualquier dispositivo. A su vez, el sistema, como es tridimensional y una persona, por ejemplo, puede utilizar alguno de los dispositivos electrónicos, por ejemplo, un reloj en su muñeca, puedo tener la posición exacta de dónde anda esa persona en esta planta. Entonces, la cantidad de aplicaciones que tiene un gemelo digital es realmente interesante y aplicable hoy día en cualquier sistema tecnológico o planta productiva. La gracia que tienen estos sistemas, adicionalmente, con ayudar a la seguridad, ayudar a tener información directamente asociada a la planta, tiene que ver con la capacitación en línea, por ejemplo, de otros operadores que tengan que ir a visitar la planta, calcular dimensiones relacionadas con colocar una máquina para hacer alguna operación, entre un montón de otras utilidades prácticas que se les puede dar a un gemelo digital. Espero les haya gustado este video y seguimos conversando acerca de estos temas. Escriban para poder responder distintos tipos de preguntas y poder seguir apoyando con un avance y desarrollo tecnológico en todas las partes del mundo en las que estamos hoy día operando. Que estén muy bien y cuídense mucho.